Tú sabes que cuando uno saca la pistola es para usarla, Vicente. A mí no me asustas. ¿Pasa algo? No, nada. Aquí platicando de las cuentas con el Vicentillo. Óyeme bien. Ten mucho cuidado con las mentiras que andas diciendo sin fundamento. Una cosa es ser capataz y andar pisoteando el estiércol de las vacas. Y otra... A ver. Lo único que estoy haciendo es comparar las cantidades del libro contra lo que hay en la bodega. Y para eso no se necesita mucha ciencia, ¿o sí? Te voy a dar un consejo de cuates, Alejandrillo. No te ganes más enemigos. Recuerda, el que no oye consejos, pues no llega viejo. Si tan solo supiera lo que causa mi pecho, como quisiera que estuviera en mi piel. Solo de esa forma comprendería lo que pienso. Ha hecho de un sueño nuestra realidad. Y es que se quedan cortas mis palabras y acciones para demostrarle que es mi amor de amores. Y si usted fuera yo, solo por unas horas, sabría lo que estoy dispuesto a hacer por usted. Es tan fácil perderse en esa mirada, así como amarla cada amanecer. Si usted fuera yo, solo por unas horas, sabría lo que pesa el tiempo sin usted. No hay otra manera para que usted entendiera esta obsesión que ni yo logro entender. Qué bonita sorpresa que hayas venido a ver. Yo ni siquiera sabía que estabas aquí. Ah, pues entonces qué bonita casualidad. ¿A poco no está más divertida esta fiesta que la del otro día en tu casa? Pues sí, y me encanta estar aquí platicando contigo. El beso que me diste fue muy especial. Y no me diste tiempo de nada. Te fuiste casi corriendo. Es que me moría de la vergüenza. Quiero decirte que no he dejado de pensar en ese momento. Y me muero por repetir ese beso. Mira, Mariano, sé que es muy pronto para lo que voy a decirte. Me gustaría ir derecho contigo. Tener la oportunidad de cortejarte como Dios manda. A mí me encantaría ser tu novia si tú me lo pides. Bueno, ¿y entonces? ¿Cuándo te vuelvo a ver? En la tarde, en la iglesia. Pero yo creo que ya me voy. Ey, déjalo. No te merece. Déjame en paz. Margarita. ¿Y no extrañas la vida en la ciudad? Mentiría si les dijera que no. La vida ahí es tan intensa. Nosotros teníamos fiestas y tertulias por lo menos una vez a la semana. Bueno, ¿y qué les puedo decir de mi hijo Felipe? Se lo peleaban en los mejores círculos sociales. Pero dicen por ahí que a tu hijo le gustan mucho las fiestas y el tequila. Son habladurías. La gente es tan chismosa ahí. Bueno, sobre todo en ciudades tan pequeñitas como esta. ¿Es Concepción de Salinas? Sí. Y su hija Paulina. Pobre Paulina. Perdió hace poco a sus abuelos, pero le dejaron toda su fortuna. Es más rica que sus propios padres. Suertudo el que se case con ella. Siempre que me invitan a una fiesta me lo yo tanto.
Si hay caldito de papo, de camarón, caldito de jaiba, yo ya no me aguanto. ¿Cómo se te ocurre poner los ojos en Mariana Zambrano, hijo? Ella es la buena. Sí, mamá, estamos enamorados. No me digas que no es preciosa. Ay, Nelly, dime que no. No viste además lo sencilla y alegre que es. No es bueno volar alto, hijo. Luego el trancazo de la caída duele más. La policía va a empezar una investigación sobre el incendio en la hacienda de los Gallardo. Mis hombres no van a hablar. ¿Me puedes decir cuántos te ayudaron? 3. De toda mi confianza. ¿Sabes quién no habla nunca? Los muertos. Ya, tranquilo, eso. Están bien fuertes nuestros caballos. Yo mismo me he encargado de tratarlos como reyes. Con la nueva alimentación que nos dio el veterinario, se están poniendo que vuelan. No, hombre. Patrón. Don Benjamín, ¿qué tiene? ¡Patrón! ¿Qué pasó, papá? Muchacho. Ay, Dios mío. Traigan a alguien, por favor, un doctor. Ayuda, papá. Papá. Ayuda, por favor. Ay, Dios mío. Buenas tardes. Mariana no puede venir porque su papá se puso mal. ¿Qué le pasa a don Benjamín? Voy a verla, a ver si puedo ayudar. No. Ni te atrevas a volver a poner un pie en la hacienda. ¿Por qué se porta así conmigo? Ya eres un hombre. En ti debería caber la prudencia. Esta relación no tiene sentido. Se equivoca. Yo voy muy en serio con Mariana. ¿Y tú crees que a ella la van a dejar estar contigo? Tú y Mariana no son iguales. A ella la parieron en sábanas de seda. A ti, en un petate en el suelo. No se preocupe. Eso no importa. Yo me voy a ganar el respeto de su familia. Mira, Alejandro, tú eres un buen hombre. Cualquier chamaca del campo te aceptaría feliz. Deja que Mariana también lo sea con alguien de su clase que, pues, no le ponga el mundo patas arriba. Alguien como Gerardo Villarreal. Ah, que por cierto, ya le pidió matrimonio. Benjamín enfermo y tú bebiendo. Estoy celebrando, mamá. En una de esas se nos hace y por fin se muere el vejestorio de tu marido. Se acabaron las borracheras y las parrandas, ¿me entendiste? Voy a hacer de ti un hombre, te guste o no. ¿Y cómo le vas a hacer, madre mía? Digo, porque buen ejemplo de tu parte no he recibido mucho, que digamos, ¿eh? No voy a permitir que sigas poniendo en riesgo lo que tanto trabajo me ha costado conseguir. Voy a elegir a una señorita de sociedad para que te cases con ella. Ni amarrado. ¿Me llevas a la iglesia? Vas a hacer lo que yo te diga. Le voy a contar a Benjamín. El dinerito que le robaron en México se lo robaste tú. Y no la criada a la que le echaste la culpa. Un dineral que te derrochaste en prostíbulos, mujerzuelas. ¿De verdad te sientes mejor, papito? Me muero si algún día me faltas. Pues para ese día falta muchísimo. Yo voy a estar aquí para llevarte al altar el día de tu boda y para ver nacer a mis nietos. ¿Y si yo no me quiero casar? Eso lo dices ahora porque estás joven. Pero va a llegar el día en el que quieres tener hijos y formar tu propia familia. Oye, por cierto, te he visto muy a gusto con Gerardo, ¿eh? Gerardo es muy buen amigo, papá. Ha sido muy lindo conmigo.
Y yo sé que la tequilera tiene problemas. Que la ayuda que nos está dando es muy importante, pero no sé qué hacer. Lo aprecio mucho como amigo, pero yo sé que él quiere algo más. Tranquila. Ven acá. Ven, córrete para acá conmigo. Escúchame muy bien. Yo siempre te dije que cuando te cases tienes que estar completamente enamorada. No lo puedes hacer ni por gratitud ni por compromiso con nadie. El amor es lo único que va a sostener tu matrimonio, ¿sí? Es lo único. Todo lo demás, pues, va y viene y siempre pasa. Ven acá. Se está tardando Menchaca. Dijo que nos traía un encargo. Con tal de que no sea quemar otra hacienda. Buenas. No se asusten, soy yo. Tranquilos. Miren, les traje unos guajecitos con tequila para el frío. Ten. Carlota, ¿por qué has venido? Es muy peligroso que estés aquí. El asesino anda suelto y cualquier cosa puede pasar. ¿Por qué te tardaste tanto, nanita? ¿Te algo para mí? No, Mariana. Yo no voy a seguir apoyándote con esto. Por eso le dije a él que don Gerardo se quiere casar contigo. ¿Qué? ¿Pero cómo pudiste hacerme esto, Adela? Pues porque te quiero mucho, mi niña. Porque yo quiero que seas muy feliz con un hombre que esté a tu altura. Yo al único que quiero es Alejandro, entiéndelo. Es que no se puede querer a alguien que acabas de conocer. Lo que yo siento por Alejandro no es ningún capricho. Pero si lo fuera, no tenías derecho a decidir por mí. No tenías por qué meterte, nana. Nunca te voy a perdonar lo que me hiciste. Vete, por favor, quiero estar sola. Gerardo, estuve pensando en lo que dijiste de casarnos y pues quería hablarte de eso. Me da muchísima pena. No sé cómo decírtelo, pero no puedo hacerlo. Estás enamorada de alguien más, supongo. Lo que pasa es que, mira, yo te veo como un amigo de toda la vida. Te aprecio muchísimo, pero... Pero es que no amas. Y me queda claro, Marianita. No te sientas mal. La culpa es mía por haberme apresurado. Perdóname de verdad si te sentiste presionada. Yo solamente quería que las cosas quedaran claras entre nosotros. Yo te agradezco mucho tu sinceridad. No sé qué piensas, pero yo no quisiera perder tu amistad. Ahora sí, maldito. Habla, ¿qué te quedes callándote? Vas a confesar con quién más estuviste haciendo tus delitos, pues. ¿Qué pasa, Ramiro? ¿Quién es este hombre? El infeliz que le prendió fuego al campo del rancho de los Gallardo y estaba escondido aquí en la hacienda. Ahí tienes, pues, a tu culpable. Ahora no digas que no le colaboro al fiscal. Ahora haz lo que tengas que hacer, que sepa que la ley es la ley. O sea, haz justicia como se debe.